Las razas. Esto es algo un poco polémico. Muchos dicen que la mejor raza es la Cyborg y otros dicen que es la Fish. La verdad, estas opiniones están bastante divididas. Hoy analizaremos por qué la raza Fish es la mejor. Hoy veremos cuál es la mejor raza. De esto yo había hablado anteriormente, que les dejo un videito por aquí si no lo han visto. Pero hoy no voy a hablar de todas las razas, sino que de solo dos, la Cyborg y la Fish. Así que comencemos de una vez. Lo primero que vamos a comparar será lo que nos brinda cada raza. Por parte de la Cyborg, en su versión 3 nos da un 30% de defensa al activar su habilidad. Y aparte crea unos rayos que generan daño dependiendo del nivel del jugador. Si el jugador es nivel bajo, genera poco daño. Y si es nivel alto, genera más daño que un jugador bajo. Y se calcula de la siguiente manera. Por cada 10 niveles, los rayos generan 0,65 de daño. O sea que al level máximo actualmente, que es 2400, el daño a generar es de 156 de daño. Otra pasiva que otorga la Cyborg es que el 15% de daño recibido lo transforma en energía. Por parte de la Fish, nos brinda una mejor movilidad en lo que es en el agua. También nos hace inmunes a todo tipo de daño, aunque hayamos comido una fruta. Y también nos brinda una excelente defensa que es del 80%. En temas de defensa está claro que la Cyborg no le puede hacer competencia a la Fish, ya que la Fish es un tanque por excelencia. Mientras tanto que la Fish le gana en defensa, en poder ofensivo la Cyborg gana sin comparación, ya que la Fish no cuenta con ningún tipo de poder ofensivo. Estas razas son muy buenas, pero a la hora de la verdad todo dependerá de quien use la raza y con qué lo use. Estas razas son muy buenas, pero a la hora de la verdad todo dependerá de quién use la raza y con qué lo use, porque de nada sirve que una persona utilice la Cyborg y no la sepa utilizar, al igual que la Fish, ya que estas razas no traen movilidad y se ven obligadas a usar objetos de movilidad para contrarrestar esta desventaja que ambas razas tienen. Estas razas están bastante igualadas, así que hacer una comparación exacta no se podría hacer. Tocaría analizar objeto por objeto, dependiendo builds, todo esto, para saber cuál raza sería mejor o cuál sería una mejor combinación. Si quieren que yo haga ese video, déjenmelo por aquí en los comentarios y haré ese video de cuáles son las mejores combinaciones para cada raza. Así que les dejo esta decisión a ustedes. En los comentarios también los estaré leyendo. Díganme cuál creen que es la mejor raza, si la Fish o la Cyborg. Los estaré leyendo. Los mejores comentarios les daré un likecito.